tiene tres colores, hemos absuelto el rojo, estamos ahora en el amarillo y justamente para ello nos acompaña nuestro querido amigo Manuel Morales Álvarez, que ya estuvo en el programa antes. Hemos recibido de él muchísima información sobre el tema de la tierra, la tenencia de la tierra, los cambios importantes y las modificaciones que ha ido teniendo nuestra realidad agraria. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene características fundamentales para el ordenamiento del país. Estamos hablando de nuestra Constitución, la Constitución del Estado Plurinacional, que, y Manuel nos los va a recordar ahora, recibió o sufrió muchas modificaciones desde su concepción en la Asamblea Constituyente en Sucre hasta finalmente llegar a la Plaza Murillo. El producto fue modificándose continuamente. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Bueno, quiero presentarles el trabajo de un libro. ¿Has escrito un libro, Manuel? Es un libro, sí, que está ya para la impresión y la difusión. Y en realidad lo que he hecho es un análisis comparado de las dos constituciones. De la constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro. Y luego, después de casi 8 meses, 9 meses, el Congreso se atribuyó una característica muy peculiar. Sesionar como un Congreso Constituyente y hizo una serie de modificaciones. ¿Fue una comisión, Manuel, o fue todo el plenario del Congreso? No, fue una comisión, ¿no? O sea, fue peor todavía. Sí, intrapartidaria le denominaron, una comisión de ajustes al texto, en fin. Pero esta comisión lo que ha hecho es modificar groseramente el texto constitucional de Oruro, a tal grado que se han cambiado aproximadamente el 25% de los artículos. Tú sabes que en una constitución basta con que le cambies un sí por un no, y puedes cambiar el régimen económico, el régimen jurídico, en fin. Esta comisión, le hemos denominado, fue una comisión para pactar la nueva constitución. Estuvo a la cabeza del vicepresidente, por el más fueron varios, Carlos Romero entre ellos, Podemos con Carlos Ver, Richter por el MNR, Doria Medina por y otros personajes más que tenían representación parlamentaria. Y lo que han hecho es una modificación tan grande a la Constitución que ha sido necesario que pase todo este tiempo para hacer un análisis más sesudo. Hay algunas leyes complementarias que han venido saliendo y podemos decir con toda certeza que el pueblo, las principales organizaciones, los principales movimientos populares no saben a ciencia cierta los cambios que se han hecho. Es decir, nos han llevado a votar una nueva constitución política del Estado. La gente no ha tenido tiempo de leerla, no la ha leído, sin considerar los cambios que se han hecho. Y precisamente muchos de las crisis que estamos viviendo y muchos de los problemas agudos que tiene el Estado, la sociedad, se deben a estos cambios. El único que un poquito se quejó fue Román Loaiza, recuerdo, ¿no? Él dijo que no podía el Congreso cambiar la Constitución que los constituyentes habían planteado. Claro, además fuimos varios los críticos, ¿no? Desde Patria Insurgente, desde un montón de organizaciones se alertó sobre los cambios que se habían producido. Pero en esa época yo creo que la gente tomó nota de estas voces de protesta. Sin embargo, ahora ya tenemos este trabajo y podemos anunciar al pueblo boliviano que es importante tomar en cuenta estos cambios que se han hecho, porque los estamos viendo de manera dramática, como el caso de las cooperativas, el tema del latifundio, el tema de las autonomías indígenas, es decir, un montón de cosas que no estaban en el texto original de la Asamblea de Oruro. Pues estamos viviendo un poco los efectos diferidos de ese cambio que hubo en el Congreso. Sí, y lo podríamos plantear en términos teóricos también, ¿no? En realidad lo que ha habido de parte del MAS es un pacto con la derecha y lo que han hecho es darle un contenido conservador a la nueva Constitución. Han cambiado algunos aspectos como el Estado plurinacional, los nombres, pero en el fondo la nueva Constitución responde a los intereses de los grupos oligárquicos dominantes que siempre han existido en el país. Y ahí es donde se ha dado una paradoja histórica, que los sectores populares que han marchado, que han venido con lágrimas a expresar su apoyo a la nueva Constitución, que la han votado, que están dispuestos a defenderla con su vida incluso, en realidad lo que están defendiendo es una Constitución que garantiza los derechos de los otros, es decir, de los sectores dominantes, de los sectores privilegiados, de los sectores conservadores. En ese sentido,
se puede afirmar que los cambios que se han hecho serían una especie no solamente de traición al proyecto histórico popular indígena, sino que yo creo que en el fondo lo que han hecho es aniquilar más bien las partes más importantes del proyecto histórico popular. O sea, ha habido recortes y adiciones fundamentales que las vamos a pasar a exponer. Otra cosa era hablar en esa época, pero ahora que el tiempito ya ha pasado, se puede hacer una exposición más en detalle. Y además hay que recordar que en estos años la Asamblea Legislativa Plurinacional ha ido votando varias leyes, incluyendo esta última del Código de la Ley Minera, que ya nos dan certeza de que los cambios realmente en qué dirección han ido. Te puedo ir avisando que son 411 artículos. ¿De 411 que han sido cambiados? No, 411 artículos tiene la Constitución. Tiene la Constitución completa. Aproximadamente 101 artículos han sido modificados. Y 310 artículos más o menos no se han modificado. Eso significa que el 25% del texto constitucional se ha modificado, pero también han modificado las disposiciones transitorias, que casi nadie se detiene mucho a leerlas, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho son 93 parágrafos que han sido eliminados del texto de Oruro. Son 78 entre artículos, parágrafos o conceptos que han sido introducidos, y solamente 26 temas no se han tocado. Ahora, el índice ha sido modificado casi superficialmente, ¿no? Por ejemplo, se han sacado conceptos como derechos fundamentalísimos, ¿no?, que estaba mal redactado. Se ha introducido un capítulo sobre nacionalidad y otro sobre ciudadanía, que no son muy importantes. El Consejo de la Magistratura en el texto de Oruro se llamaba Control Administrativo Disciplinario de Justicia. El Consejo Electoral Plurinacional ahora se llama Órgano Electoral Plurinacional. O sea, cambios que son cambios de forma, digamos. Sí. Pero lo que podemos hacer es entrar a analizar algunos errores, por ejemplo, que tiene el texto. Sí. Y, o sea, cosas en las que la Constitución empeoró. Por supuesto, ¿no? Pero además te quiero indicar que, por ejemplo, la vicepresidencia ha impreso 5 tomos de una memoria de la Asamblea Constituyente, donde no hay ninguna argumentación ni ninguna explicación de los cambios que se han hecho, ¿no? Es más, es una edición, yo creo que hasta vergonzosa para la memoria histórica del país, porque lo que se han hecho es adjuntar fotocopias de actas, ¿no?, para sacar esa memoria. Y lo que se ha establecido era que esta necesidad de cambios que tenía que hacerse desde el Congreso al texto constitucional de Oruro se basaba en que había errores de redacción, ¿no? Entonces se supone que este es un texto pulcro, bien redactado. Fíjate que tiene errores garrafales. A ver. Desde errores de ortografía en el artículo 194, por ejemplo, Consejo de la Magistratura está impreso sin mayúsculas, pero los temas de fondo, por ejemplo, tienen que ver con el artículo 311, donde hay un parágrafo entero que dice: la agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza-pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la 4ª parte de esta Constitución, etcétera, etcétera. El mismo parágrafo está en el artículo 349. ¿No? Entonces esto ya te va indicando... Hay una repetición. Sí, hay varios errores, ¿no? Lo que significa que el objetivo entonces no ha sido cumplido, ¿no?, de tener un texto bien redactado. Ahora, podemos ir pasando a ver lo que se ha suprimido. Ya, lo vamos a hacer de manera rápida. Puede que nos falte un poquito del tiempo, pero te vas a dar cuenta, Rafa, y las personas que nos están escuchando, que hay cambios que son radicales, ¿no? Y que realmente este texto debería servirnos para una reflexión de qué es lo que ha pasado, qué es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en la soberanía popular, ¿no?, se le ha sacado el concepto de indelegable, ¿no?, con el objetivo de que sea una democracia donde el pueblo delega a los representantes la posibilidad de que puedan legislar concretamente, ¿no? Entonces hemos vuelto a una democracia que estaba en la anterior Constitución, ¿no?, una democracia formal, delegativa. En temas de seguridad social se ha sacado el hecho de que tenga un carácter gratuito. En los temas de expropiación, por ejemplo, se ha sacado el parágrafo que decía que se puede expropiar cuando la propiedad no cumple una función social, ¿no?
En el tema de medio ambiente, ¿no? A partir del artículo 112 ya empezamos a ver algunos temas de fondo. Por ejemplo, se señalaba que hay varios delitos que son imprescriptibles, ¿no? Como por ejemplo la traición a la patria, los crímenes de guerra, en fin. En el texto de Oruro se hablaba de que los delitos contra el medio ambiente son imprescriptibles, y esto ha sido tachado, ha sido sacado del anterior texto de Oruro, de la Asamblea Constituyente. De modo que puede prescribir un delito contra el medio ambiente ahora. Sí, y esto no es casual, ¿no? Porque esto viene relacionado a otros artículos posteriores que tienen que ver con el tema de los recursos naturales. Claro, y esto es grave porque un delito contra la naturaleza es algo permanente, es un daño que no cesa, ¿no es cierto? Claro, y además tiene que ver con una filosofía que nos han vendido en estos años de la defensa de la madre tierra, en fin, ¿no? En el artículo 125, bueno, estábamos diciendo en el 112, ¿no?, del texto de Oruro se sacó eso. En el artículo 125 se señala que comete delito de traición a la patria el boliviano o boliviana que incurre en los siguientes hechos. Y se ha excluido, por ejemplo, aquellas personas que realicen actos para la enajenación de los recursos naturales de propiedad social del pueblo boliviano a favor de empresas, personas o estados extranjeros, que promuevan acciones para la desintegración territorial o atenten contra la unidad del país. Ha habido otros cambios, por ejemplo, en el tema de ciudadanía, que no vamos a entrar a verlos. Voy a intentar irme a los aspectos fundamentales. En el órgano legislativo, ¿no? Ha habido cambios sustanciales porque la Asamblea Constituyente, querámoslo o no queramos, ha expresado el pensamiento de los sectores sociales. Ha habido un conjunto de demandas que se han llevado a la Asamblea, que han sido recogidas y que mínimamente implicaban cierto cambio. Vamos a ver qué modificaciones se han hecho para volver a un estado conservador en realidad, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de Oruro se pensaba en eliminar la Cámara de Senadores y se hablaba de una Cámara de Representantes Departamentales. Esto se ha excluido. ¿No se le estaba solo cambiando de nombre al Senado? No, porque incluso había un artículo más abajo, que lo vamos a ver, que señalaba, por ejemplo, que en caso de que el presidente o presidenta, ¿no?, o el vicepresidente, vicepresidenta no pudieran ejercer, le debería corresponder la sucesión constitucional al presidente de la Cámara de Diputados. Ya no a la Cámara de Representantes Departamentales que tú decías. Claro, que son en este caso los senadores. Entonces, en el Estado plurinacional se ha conservado la vieja estructura del Estado republicano, ¿no?, donde la Cámara de Senadores tiene una jerarquía superior a la Cámara de Diputados. O sea, en Oruro se pensaba que exista una Cámara de Representantes Departamentales, pero no era, digamos así, la Cámara alta. Exactamente. Era una Cámara un poco en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Y incluso en menor jerarquía, porque podía ser suplir al presidente o al vicepresidente en los casos excepcionales, el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, te das cuenta que no han sido cambios solamente de forma, ¿no? Luego, por ejemplo, se hablaba de 121 diputados en Oruro, pero ya el texto nuevo se introduce en 130, ¿no? Para todos esos 121 que pensó Oruro, ¿eran todos uninominales? Uninominales. Ese es un cambio también importante. Exactamente. ¿Qué significa, no? Uninominal y pluri. Uninominal es el diputado que es electo de manera directa. En cambio, el pluri sigue amarrado al voto del presidente, ¿no? Es decir, a la fuerza que tiene el candidato, y que en departamentos se puede arrastrar a más de la mitad, ¿no?, de la representación parlamentaria. Entonces, se ha seguido con la lógica del viejo Estado, ¿no?, del presidencialismo, del caudilismo. Uno de los temas fundamentales es el artículo 146 de la actual Constitución, que en el texto de Oruro era el 149, donde se habla de las circunscripciones especiales indígenas. Y este es un tema muy delicado, porque en el nuevo texto constitucional se habla de las circunscripciones especiales indígenas, originarias, campesinas, que se regirán, dice, por el principio de densidad poblacional en cada departamento. No deberá trascender los límites departamentales. Aquí podemos hacer un comentario, ¿no? Es decir, en la Constitución nos han vendido el charque de que hay un sujeto, que es el pueblo indígena originario, campesino, afro, intercultural, etcétera, etcétera.
Sin embargo, ya cuando se habla de su representación política en el Parlamento, se habla de una representación circunscrita a lo departamental. Y mientras que el texto de Oruro además hablaba de la posibilidad de que las naciones originales tengan dominio sobre un territorio específico. Es un tema largo de discusión. Sin embargo, el artículo 146 dice a continuación que se establecerán estos diputados especiales indígenas solamente en el área rural. Ese es un agregado nuevo de la comisión. Sí, ¿no? O sea que los diputados especiales indígenas solo son para la gente que vive en el campo. Lo cual es absurdo, realmente. Lo cual es absurdo, pero aquí vienen otras cositas más, ¿no? Dice, y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígenas originarios constituyan una minoría poblacional. Es decir, nosotros, Rafo, tú, yo, los movimientos indígenas, el movimiento popular, los trabajadores, hemos luchado y hemos ganado además porque teníamos respaldo en la realidad de que los pueblos indígenas, las naciones originarias, eran una mayoría en el país. Por lo tanto, el sustento del Estado plurinacional se basaba en esa mayoría. El censo del 2001, con una población de 15 años para arriba, en la pregunta de autoidentificación, con un 62%, ha señalado que en Bolivia los pueblos indígenas eran mayoría. Sin embargo, de manera muy sintomática, el nuevo texto de Constitución empieza a hablar de minorías departamentales rurales, algo que no se había presentado nunca, que nadie lo fundamentó, que nadie lo dijo, y que ahora ha tenido una consecuencia terrible en el nuevo censo de población y vivienda, donde esta misma población de 15 años para arriba, en la pregunta de la autoidentificación, solo se reconocen como miembros de los pueblos indígenas el 40.57% de la población. Se ha volcado el porcentaje. Se ha volcado el porcentaje y esto tiene una consecuencia política muy, muy importante. Es decir, estaríamos frente a una nueva realidad, y es que en Bolivia los pueblos indígenas, las naciones originarias, los campesinos, son a partir del 2012 una minoría. Por lo tanto, está en cuestionamiento, en entredicho, el carácter del Estado plurinacional. Porque una cosa es hablar de un Estado plurinacional con mayorías indígenas y otra cosa es hablar de un Estado plurinacional con minorías. Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar de un concepto que está a lo largo de la nueva Constitución. Es que le han sacado el concepto de autodeterminación de los pueblos indígenas y le han puesto en su reemplazo el concepto de libre determinación. Alguna persona dirá, es lo mismo, no es lo mismo en términos políticos y jurídicos, porque la libre determinación se da para pueblos indígenas minoritarios en estados nacionales consolidados. Te voy a poner un ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Si en Chile el tema de los mapuches quisiera plantearse como un estado plurinacional, los mapuches y la nación chilena, podría llegarse a un acuerdo, a una redefinición o mantenerse el Estado chileno y los mapuches podrían tener el derecho a la libre determinación. ¿Eso qué le significa? No constituirse en nación al margen del Estado chileno y tener derechos como minorías. Tener un grado de autonomía relativa. Exactamente. En Bolivia, en la nueva Constitución, Álvaro García Linera y todos estos operadores que han hecho la Constitución pactada han eliminado el concepto de autodeterminación. Bueno, autodeterminación es algo mucho más completo. Claro, porque tiene que ver con el derecho hasta de decisión de una nación indígena originaria. Constituirse en un estado propio. En un estado propio, ¿no? Eso estaba en Oruro y dejó de estar después. En una parte de Oruro está, cuando se habla de los territorios indígenas, ¿no? Pero en el transcurso del texto lo han sacado, es una palabra vetada en la nomenclatura constitucional oficial, y va como libre determinación. Bueno, resulta que este tema de las circunscripciones especiales indígenas se ha constituido entonces en un elemento que está cuestionando la representación política de los pueblos indígenas en el Estado plurinacional. Al principio se han elegido 7 diputados especiales indígenas, el Pacto de Unidad redefinió y definió quiénes iban a ser los candidatos, pero ahora en estas elecciones probablemente las circunscripciones especiales indígenas vayan candidatos por diferentes partidos, ¿no? Y el tema es que
se ha introducido este tema acompañado ya de la ley del régimen electoral, y se está yendo a conculcar los derechos de los pueblos indígenas, y esto nos permite plantearnos una serie de discusiones sobre el carácter del Estado plurinacional. Ya no hay mayorías indígenas. Por lo tanto, eso tiene una repercusión en el discurso oficial. Vamos a ver que el vicepresidente, por ejemplo, está empeñado en sacar varias publicaciones donde ya no habla tanto del tema indígena, habla que lo indígena y lo mestizo es lo mismo, pero también señala que poner énfasis en lo mestizo es como una forma de racismo moderno, contemporáneo. ¿Qué pasa con el presidente Evo, que ya no es representante de las mayorías nacionales, ¿no? Claro, ya representa solo el 40%, de acuerdo al censo. ¿No? Por lo tanto, muchos privilegios deberían ser modificados. Pero bueno, este es entonces uno de los cambios fundamentales que se ha hecho. Ahora, Manuel, para cerrar un poco esta idea, las autonomías indígenas, que ahora son muy pocas, me parece que son 11, que existen en este momento, son realmente casi lo mismo que los municipios. Tengo la sensación, o hay un incremento de su poder, de su capacidad, en función de esa determinación que los pueblos podrían adquirir. Claro, tienen algunas competencias, digamos, ¿no? Como el hecho de un mayor control social, la posibilidad de que no necesites ir a elecciones, ¿no?, para remover a las autoridades. Pueden elegir por usos y costumbres a sus autoridades, ¿no? Pero lo que se ha hecho en el texto de Oruro es coartar precisamente toda la nueva concepción que se tenía sobre las autonomías indígenas originales, concretamente el artículo 192 del texto de Oruro, donde se habla del tema del territorio indígena, ¿no?, y donde se va dando la posibilidad de que la autonomía indígena tenga pues una repercusión distinta, ¿no? Ahora, con la nueva ley de autonomías, con la ley marco, evidentemente existe la figura de las autonomías indígenas, pero tienen que pasar por la apropiación de sus cartas orgánicas, tienen que ir a control constitucional, posteriormente tienen que ir a un referéndum, y hasta el día de hoy en Bolivia no ha habido ningún referéndum para aprobar ninguna carta orgánica, ¿no? Por lo tanto, la situación de las autonomías, que ha sido además otro de los grandes pretextos para invocar esta comisión redactora y modificadora del texto de la Asamblea Constituyente, ha quedado prácticamente en la nada. Podríamos decir que el Estado o el gobierno ha conseguido matar las autonomías indígenas por la vía constitucional, ¿no? Y al matar las autonomías, en general, ha matado también a las autonomías indígenas. Y esto va a generar una serie de consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque el movimiento indígena, originario, campesino, en fin, que se está viendo atrapado en las cuestiones administrativas, que tiene a los municipios que son completamente ineficientes, ahogada su economía incluso comunitaria, en fin, va a tener que plantearse en la práctica una reactivación de las autonomías indígenas o de la gestión territorial, sus autogobiernos, en fin, porque yo creo que vienen épocas de crisis, porque el Estado plurinacional está empezando a hacer aguas, y lo más importante es que estos cambios que están en este libro podrían plantearle un dilema a todo el campo popular: la necesidad de rearticular nuevamente el proyecto indígena popular, porque así como está el proceso constituyente, podríamos decir que ha sido abortado todo este proceso de insurgencia popular que se ha dado durante los últimos años, para tener un Estado plurinacional sin base, sin sustento, y que no está dando respuestas a las demandas populares. ¿Tú serías partidario, Manuel, de incrementar el número de circunscripciones especiales indígenas, por ejemplo, de las 7 que existen, como una forma de reforzar el carácter plurinacional del Estado? Podría ser una opción, ¿no? Pero habría que modificar la ley del régimen electoral. Por otro lado, el gobierno está guardando de manera celosa los datos del censo, porque si publicarían los datos del censo por municipio, sabríamos quién es quién en términos de identidad indígena, ¿no? Y esa situación es muy delicada. Incluso acuérdate que hasta el día de hoy no hay los datos oficiales detallados del censo, que están siendo demandadas para incluso un pacto fiscal, ¿no?, entre las regiones. Solo tenemos cifras globales, ¿no? Solo tenemos cifras globales. Nosotros tenemos información que los datos del censo ya están, ¿no?, han sido divulgados dentro del Estado,
pero como un tema de secreto de Estado, porque es información que está encriptada. ¿Y es porque no conviene lo que se ve ahí? Y yo creo que sí. Además, ¿por qué el Estado plurinacional, el gobierno del MAS, ha convertido en secreto de Estado los datos del censo? Algo tan elemental, algo tan sencillo. Cuando se empezó a hacer el censo agropecuario, del cual tampoco hay resultados, la ministra de Planificación invocó un decreto de la dictadura de Banzer, indicando que esos datos del censo agropecuario también son parte de la esfera de secretos de Estado. Porque las organizaciones campesinas, indígenas, en un principio han visto que a falta de producción de datos que ellos tienen, de no saber realmente quiénes son que producen, el censo agropecuario les iba a brindar mucha información. Los únicos que generan información estadística a nivel de temas agrícolas y pecuarios es el INE y la CAO, la CAINCO, el IPSE, ¿no? Todos los empresarios privados. Los campesinos, los indígenas no producen información, ¿no? Y el Estado, que estaría supuestamente a su favor, está convirtiendo en secreto de Estado esa información que es sensible. Entonces, yo creo que detrás de todo esto en realidad está una intención del gobierno de evitar que lleguen, o sea, más que plantear más circunscripciones especiales indígenas o menos, el gobierno lo que quiere es que no lleguen diputados especiales indígenas con cabeza propia, que puedan que puedan plantear un cuestionamiento a la nueva Constitución. Y ahí viene un tema político, ¿no? A los 5 años, 3 años de que está funcionando una Constitución, se la puede cuestionar. Si supuestamente, de acuerdo a los ideólogos de este proceso, este es un proyecto de Constitución de 20, 30 años, 100 años, ¿no? Serías muy loco. Tendrías que tener además muchos fundamentos para plantear una modificación a la nueva Constitución. Y en este caso no se trata de hacer un planteamiento puntual, decir, el artículo tanto no me conviene o vulnera mis intereses, quiero modificar la Constitución. No, estamos hablando que este libro va a servir como un argumento para pensar la necesidad de rearticular nuevamente un proyecto que nos permita ver críticamente el nuevo texto de Constitución y nos permita hacer un replanteamiento. Por eso es que el gobierno quiere evitar a toda costa que nuevos sectores o sectores indígenas no oficialistas lleguen al Parlamento en calidad de diputados especiales indígenas con cabeza propia, con demandas propias, con reivindicaciones propias. O sea, lo que más le conviene en este momento, podemos decir al MAS, es que mientras más diputados entren de la cola del candidato presidencial, muchas más posibilidades tiene de afianzarse en esa mayoría del Congreso. Por eso están anulando muchas diputaciones uninominales. El órgano electoral hasta el día de hoy no hace conocer la convocatoria y es complicado porque no solamente tiene que conocer la convocatoria, tiene que mostrar a la población las nuevas circunscripciones. Lleva más de un mes de retraso, anunció en febrero la convocatoria. Exactamente, entonces hay una crisis, yo diría política electoral, ¿no? Si la convocatoria prevé incluso que las elecciones sean en diciembre o en noviembre, el tema de la segunda vuelta estaría en veremos, ¿no? Entonces, y hay temas que no están previstos, ¿no?, en la Constitución, que van a traer problemas más adelante. Puesto que usted lo recuerda, cuando la Asamblea Constituyente terminó de hacer su trabajo en Oruro, pasaron 8 meses de idas y vueltas, de forcejeos con la oposición, con la media luna, y se conformó esta comisión de Congreso con distintas personalidades que se propuso hacer ajustes a ese texto constitucional, a rehacer un poco el trabajo de los constituyentes y plantear ese proyecto después a la aprobación del pueblo en un referéndum. Estamos conversando acerca de ese momento histórico tan fundamental donde la constitución de la Asamblea Constituyente terminó en manos del Congreso y de los líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, y nos ayuda en esta tarea Manuel Morales Álvarez, quien ha escrito un libro que pronto estará a su disposición
analizando precisamente estas modificaciones. Estamos haciendo un adelanto de sus hallazgos. Manuel, hemos hablado un poco ya de los términos generales, de la formación del poder político, de cómo el Congreso terminó tomando una forma determinada, manteniendo muchos de los esquemas previos. Hablemos ahora de la justicia. Se habla de una crisis de la justicia hoy. Hay una cantidad de problemas. Sí. Hemos elegido magistrados. ¿Qué planteaba Oruro? ¿Qué se cambió y modificó después? Mira, lo que Oruro planteaba era darle la oportunidad histórica a la justicia comunitaria, de que pueda funcionar como otra forma de hacer justicia. En Oruro no se veía, nadie podía prever lo que iba a pasar con el actual sistema de justicia, ¿no? El Evo tiene una frase rimbombante que se la han escrito, se la aprendí de memoria. Dice, hay que descolonizar el derecho y nacionalizar la justicia. Y con esa su frase se va a muchos eventos, ¿no? Y habla del tema. Y lo que en realidad han hecho es darnos una justicia en crisis, ¿no? La justicia ordinaria ha elegido a magistrados, ¿no? Así se ha dicho, ¿no? Gente del MAS. Pero además los fiscales, jueces corruptos, extorsionadores, o sea, si ahorita calificarías tú a la justicia del 0 al 100, ¿cuánto le pones, Rolf? Yo creo que un 20. Y eres el más optimista, yo creo, ¿no? Pero bueno, entonces la justicia indígena originaria podía jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque en el artículo 192 del texto de Oruro se decía que podían conocer todo tipo de relaciones jurídicas, actos, hechos que vulneren bienes jurídicos realizados dentro del ámbito territorial indígena, que la jurisdicción indígena originaria campesina decidiría en forma definitiva, sus decisiones no podían ser revisadas, en fin, ¿no? Entonces el nuevo texto constitucional le ha ido a matar a la jurisdicción indígena originaria campesina, a tal grado que el día de hoy no existe. No funciona, la han matado. Y han terminado introduciendo una ley de deslinde jurisdiccional, que la mayoría de las personas no lo han leído. Y la ley de deslinde pone candados en términos personales, materiales y territoriales a la justicia indígena. Es decir, en términos materiales, solo para indios, te lo voy a poner así en las palabras crudas. En términos materiales, no puede introducirse a materias del derecho penal, civil, ambiental, etcétera, nada que tenga que ver con el Estado. O sea, la jurisdicción indígena no puede meterse en nada del derecho colonizador, ¿no? Y en términos territoriales, como no existen los territorios indígenas, dice que se tiene que aplicar a los territorios indígenas, que no existen porque en el nuevo texto se habla de autonomías indígenas, no de territorios indígenas, ¿no? Es terrible, ¿no? Y se vuelve un tribunal realmente de mínima cuantía para solamente ver rencillas entre vecinos. Claro, alguien me sacó la lengua, ¿no? No, justicia comunitaria, ¿no? Entonces le ha quitado la posibilidad, el mismo Estado se ha quitado la posibilidad de que en estos momentos, frente a su crisis de justicia ordinaria, hay una alternativa y dé el ejemplo, haga jurisprudencia, en fin. Ahora, tú decías solo para indios, eso ya lo introdujo la comisión que hizo las reformas, ¿no es cierto? Restringió solamente a aquellos ámbitos rurales la aplicación de este tipo de justicia. Y además dan tres conceptos: personal, material y territorial. Personal es solo para indios, material nada que ver con las materias ordinarias, entonces para nada, o sea, la justicia indígena originaria no se metería a nada. Bueno, el otro tema que me parece importante ahora que está el tema minero, es el tema de que otra de las cosas que ha ido a matar las reformas que han hecho entre el MAS y la oposición ha sido el tema de la participación y el control social, ¿no? A tal grado que la participación y el control social se basaban en que el pueblo tenía que participar en la toma de decisiones. Aquí le dicen que tiene que participar en el diseño de políticas públicas, que el control social podría haber aprobado los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. Aquí le ponen que solo debe pronunciarse. Y en el tema de las cooperativas, ¿no? A lo que tenemos que irnos es al famoso tema de las políticas sectoriales, ¿no? El artículo 335. Fíjate que ahora el MAS nos quiere meter el cuento de que los cooperativistas son como un monstruo que ha aparecido de la nada. En realidad, el que ha criado este monstruo es el mismo gobierno y la nueva Constitución. ¿Qué dice? Mira, el artículo 335, ¿qué decía la Constitución de Oruro?
Decía, las cooperativas de servicios públicos serán organizaciones de interés colectivo sin fines de lucro y sometidas a control social. Mientras que el nuevo texto habla de control gubernamental, ¿no? Es decir, el gobierno debería estar ejerciendo el control gubernamental de las cooperativas. Cosa que no hace. Cosa que no hace. Y aquí viene el plato fuerte. En recursos naturales, el famoso artículo 351. Mira, te lo voy a leer, ¿no? Dice, el Estado a través de las autoridades asumirá el control y dirección, ¿no? Sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales. Y el texto que ha sido pactado en la vicepresidencia introduce lo siguiente. Dice, el Estado asumirá el control de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. Estamos hablando justo del debate de estos días. Del 151, de la ley minera. Es decir, ahorita, si se lleva a control constitucional, el 151 de la ley minera es constitucional con el 351 que ha sido introducido en esta comisión y que es parte del actual texto en vigencia. Es decir, ahorita... O sea, los cooperativistas tienen razón al decir que tienen el amparo de la Constitución para entregar sus concesiones a otros agentes económicos. Y dice, y luego viene el parágrafo segundo. Entonces, en estos días, el ministro Virreira, algunos diputados, han dicho que el 351 choca con el 151 de la ley minera, pero han ido a leerse el segundo parágrafo, que dice lo siguiente. El Estado podrá suscribir contratos de asociaciones con personas jurídicas bolivianas o extranjeras. Entonces, aquí han dicho, el Estado es el único que tiene la facultad de hacer contratos, pero no han leído el parágrafo primero, que es también constitucional. Dice así, te lo voy a volver a leer. Artículo 351. El Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. O sea, súper claro. Es justo lo que dice el 151 de la ley minera, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Que en el fondo lo que el gobierno ha hecho es meternos una constitución que es corporativista, ¿no? O sea, no solamente han pactado con la derecha, sino que han cedido a los intereses corporativos de los cooperativistas, por ejemplo. Y, Rafa, te quiero leer el artículo transitorio octavo, ¿ya? Te lo va a leer como en Oruro y luego vamos a ver el de la nueva constitución. Dice, octava. En el plazo de un año desde la elección del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos, ahí incluye minería, todo eso, deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. Y aquí lo que decía en Oruro y que le han sacado, el Estado revisará y en su caso resolverá aquellas que contravengan a la presente Constitución. ¿Y qué le han puesto a cambio? Dice, la migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos. Es decir, que la nueva Constitución ha venido a legalizar el derecho adquirido de los cooperativistas, ¿no? Y resulta raro que ahora estén peleando con ellos, ¿no? Y además le quita la potestad al Estado de revisar esos contratos. Es lo que decía antes y después fue eliminado. Sí, dice, en el mismo plazo, las concesiones mineras de minerales, metálicos, no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, estoy leyendo lo de Oruro, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano, serán revertidas a favor del Estado. ¿Qué le han sacado? Eso, de serán revertidas, y le han puesto lo siguiente, en el mismo plazo se dejará sin efecto, ¿no? Esas concesiones. Quita la imagen de la reversión. Quita la imagen de la reversión. Entonces, yo llego a la siguiente conclusión, ¿no? Alguien dentro del gobierno le ha puesto una zancadilla a los cooperativistas. Porque el texto estaba yendo, va con lo que dice la nueva Constitución y con lo que le han metido.
Entonces me parece que hay pugnas internas dentro del gobierno y alguien ha visto por conveniente sacar a los cooperativistas del gobierno, ponerles una zancadilla. Por eso Ramón Quintana decía que se volvía a foja cero, ¿no? Y el ministro de gobierno dice, no, la ley minera no puede volver a foja cero, ¿no? Entonces, el artículo 151, que es la madre del cordero, si se lo lleva a control constitucional, que en realidad es darle un tiempo, va a salir a favor de los cooperativistas, ¿no? Yo no estaba con los cooperativistas, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno debería haber ejercido control gubernamental y evitar que sean neoempresas privadas, ¿no? Y hacer que la función cooperativa sea como es su espíritu, claro, solidarias, etcétera, etcétera, sin explotación laboral, ¿no? Y entonces lo que veo es que hay un juego interno del gobierno, hay una piña y a alguien se le ha ocurrido que había que sacarlos a los cooperativistas. Yo creo que se tiene que hacer una investigación, hay 2 muertos, y estos jueguitos que el gobierno nos está haciendo tienen que las consecuencias alguien las tiene que asumir, ¿no? Ahora, a partir de ese momento hasta ahora, los cooperativistas parecen haber de todos modos reducido su impacto, su importancia, su influencia en el gobierno, ¿no? Tuvieron un ministro de su sector y poco a poco fueron, se podría decir, gradualmente alejándose del gobierno. ¿Podría decirse que este es el momento en el cual ya ellos no van a participar, por ejemplo, en este proceso electoral a favor del MAS? ¿Cómo ves tú esta coyuntura? No creo, porque en la Constitución están protegidos sus intereses. Este es un gobierno cooperativista, en el fondo, porque, caso contrario, los ministros de minería hubieran hecho inversión y hubieran promovido la inversión estatal. Sin embargo, desde José Pimentel, el actual ministro, son los más neófitos en términos de inversión minera. Lo único que se han atenido es a los precios altos de los minerales. Pensaban que esta buena época iba a durar mucho tiempo, o sabían que iba a venir un bajón, pero no les da la gana de hacer inversión. La inversión en minería es alta, los efectos sobre el medio ambiente son graves, ¿no? Por lo tanto no han asumido eso, y los cooperativistas, de acuerdo a esta visión, quieren seguir explotando, quieren seguir con la actividad extractivista, y lo que van a hacer es buscar socios, pues, ¿no? Que les permitan mejorar su explotación de estos recursos. Por lo tanto, el gobierno lo que ha intentado hacer es lavar su imagen, como si el gobierno no tuviera una constitución a favor de las transnacionales. Y hemos leído el artículo 351, es absolutamente claro. Hasta las comunidades pueden hacer pactos o asociarse con empresas, ¿no? Por lo tanto, son cositas que se caen. Entonces, sobre esta comisión que hizo los cambios y ajustes, hubo una presión de los cooperativistas probablemente para introducir estos cambios que no estaban en Oruro. Sí, por supuesto. Además, acuérdate que en la Asamblea Constituyente, la bancada del MAS, aparte de los pueblos indígenas y demás, tenía la presencia de los cooperativistas de manera corporativa, tenía la presencia también de un sector de militares, de policías, ¿no? Entonces, todos en cierta forma han llegado a Oruro, pero el texto de Oruro en cierta forma representaba ese proyecto indígena popular. Con las modificaciones que han hecho, han ido a matar el espíritu de ese proyecto indígena popular, y te voy a poner unos ejemplitos más, ya que todavía tenemos algo de tiempo, para que veamos que no solamente es el tema minero, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los transgénicos, ¿no? Que alguna vez ya lo hablamos. El artículo 408 del texto de Oruro era bien claro, decía así: se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos. En el 409, sin que nadie les solicite nada, ¿no? Aparentemente de la sociedad civil, los movimientos sociales, ellos colocan lo siguiente: la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley, ¿no? Entonces han abierto la puerta a los transgénicos. Y el otro tema que también quería comentarte es que el otro tema que ha sido profundamente golpeado en el tema de la nueva constitución es el tema de la tierra, ¿no? Que eso lo vamos a ver en otro momento, porque no es que se haya sacado muchas cosas del texto de Oruro, sino que se han introducido una cantidad muy grande de aspectos que regulan el tema de la tierra, a tal grado que han constitucionalizado la propiedad de los latifundistas, ¿no? Entonces, a ver, para que la gente capte, ¿no? El artículo, la disposición transitoria séptima
que introducía plazos perentorios al gobierno. Una vez aprobada la nueva Constitución, decía así: se establece el plazo de 180 días a partir de la vigencia de la presente Constitución para que el órgano ejecutivo proyecte una ley, que hasta el día de hoy no hay, ¿no? Que fije las características y los límites máximos y mínimos de la propiedad agraria, considerando las condiciones naturales de las diferentes zonas, ¿no? Entonces eso no se ha hecho, y más bien le han puesto como artículo transitorio séptima: a efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 293 de esta Constitución, el territorio indígena tendrá como base de su delimitación a las tierras comunitarias de origen. O sea, le han puesto otra cosa que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, este sería un breve recuento de los aspectos que han sido sacados del texto de Oruro. Nos quedaría hacer un segundo análisis de todos los aspectos que han sido introducidos. Las cosas nuevas. Las cosas nuevas. Y ahí realmente, Rafa, te vas a quedar con la boca abierta. Y esto nos lleva a hacer una evaluación de la nueva Constitución. Creo que era Mayorga, hace unas 2 semanas, ha dicho que Juan del Granado, Rubén Costas, aunque sean candidatos alternativos, en fin, siguen sin cuestionar las bases de sustento del Estado plurinacional. No hay un cuestionamiento a lo indígena. Por lo tanto, son candidatos de recambio, pero no va a ser trascendente su elección de ellos, ¿no? Yo considero que este texto lo que está haciendo es una impugnación al proyecto de Estado plurinacional, y está cuestionando de manera macro y global las bases de este nuevo Estado y la forma como la nueva Constitución ha venido a reactivar la visión conservadora. Les ha dado instrumentos legales, constitucionales a los sectores que siempre han detentado el poder en Bolivia, y lo que ha hecho es incorporar a los indígenas en una visión medio gato pardista, ¿no?, de cambiarlo todo para no cambiar nada, y les ha golpeado en la columna vertebral de su proyecto histórico, como es el tema de los transgénicos, el tema de la tierra, el tema de la justicia indígena, el tema de la participación y el control social, y lo que ha ido a garantizar son esos intereses corporativos. Entonces, este texto muestra que incluso el discurso del actual gobierno es falaz, es mentiroso, ¿no? El vicepresidente ha estado saliendo a varias países, ¿no? Argentina, Chile, ¿no? Viaja bastante, sí. Sí, donde en los eventos donde puede lanza una mentira, ¿no?, de este proceso constituyente. Él señala que el proceso constituyente ha sido un armisticio entre las clases sociales, entre el bloque indígena dominante y este bloque dominado, que ahora seríamos los empresarios, los oligarcas, y que la nueva Constitución lo que ha hecho es reconocer estas minorías e integrar sus intereses al nuevo proyecto hegemónico de los pueblos indígenas. Y eso es una mentira, porque es al revés. Lo que se ha hecho en esta nueva Constitución es garantizar los intereses de los sectores dominantes empresariales e incorporar de manera minoritaria, simbólica, discursiva a las mujeres, a los pueblos indígenas, en fin, para garantizar esta visión hegemónica del nuevo Estado plurinacional. Por eso es que la gente en las comunidades siente que no ha habido cambios y que esta Constitución no garantiza los cambios por los que el pueblo ha luchado históricamente. Y el libro, te cuento, Rafa, va a salir, y lo voy a dedicar especialmente a distribuirlo entre las comunidades, pueblos indígenas, los sectores trabajadores, porque pensamos, incluso en el Partido de los Trabajadores, del cual soy militante, que ha llegado el momento de rearticular una propuesta indígena popular desde los trabajadores y replantearnos el proceso constituyente. Claro, es interesante porque es una forma de enfocar de manera diferente las cosas. Hasta ahora no son arreglos cosméticos a lo que ya existe, sino realmente mirar las bases, mirar las raíces de lo que se ha aprobado, y finalmente entender también muchos de los fenómenos que hoy están ocurriendo que tuvieron su origen en esas raíces. Manuel, ¿cómo se titula el libro para que la gente lo vaya teniendo en la mente? Constituciones comparadas. Va a ser un texto que va a llegar a las comunidades, eso sí, se los garantizo. Posteriormente llegarán a las academias, a las carreras de derecho, en fin. Pero es un instrumento que va a servir, o sea,
cumple una necesidad, satisface una necesidad. Por eso es que este libro se va a constituir en un elemento estratégico e incluso va a ser parte de una prueba material documentada que posteriormente puede servir incluso a un juicio de responsabilidades, ¿no? Porque lo que han hecho los actuales gobernantes no solamente es un desliz, ¿no? Lo que están haciendo, lo que han hecho es una traición al proyecto histórico popular, del cual se lavan la boca todos los días, hablando de que son un gobierno que representa a los indígenas, pero no puedes hablar de que representa a los indígenas y matar su proyecto histórico desde la Constitución. Entonces, está abierta las puertas al debate. Me gustaría volver a una segunda oportunidad a explicar las cosas que han introducido, ¿no? Y luego hacer un balance global. Lo vamos a hacer, Manuel. Muchísimas gracias por haber venido a Arbol. Te ha escuchado la gente y seguramente ha tomado nota acerca de la inminente publicación de Constituciones Comparadas de Manuel Morales Álvarez, que nos ha visitado. Vamos a hacer una segunda cita para hablar de esto que nos ha quedado pendiente, y por supuesto ese texto se convertirá en un manual interesante para entender lo que sucedió en esos años y cuáles han sido sus efectos hasta el momento. Gracias, Manuel, por haber venido.